el corto plazo en política, mis valedores. Un corto plazo hemipléjico, mutilado por la carencia de la historia. Esa historia que nos haga comprender los episodios que se suceden a diario en el caldero de la política. Tal es la trampa en que el sistema nos ha hecho caer y que se ilustra a cabalidad en la alegoría que me planteó alguna vez el maestro. El sistema exhibe a las masas el rollo número 6 de la película, y nosotros creemos conocer las peripecias que en ella se narran, pero solo conocemos lo que cabe en el susodicho rollo 6. Es así como, faltos del arranque de la película, tomamos al galán por villano y viceversa. Si este personaje persigue al otro con un garrote en la mano, lógico, es el villano de la película. Pero no, un momento, que si conociéramos los 5 primeros rollos, podríamos enterarnos de que el que huye del perseguidor le hurtó la cartera y que la víctima llevó al ladrón ante el juez y puso su queja sin que el juez de Marras le hiciera justicia. Toma entonces la tranca e intenta recuperar su cartera. La historia y la realidad objetiva. Pero no, las masas se conforman con el rollo de la película que se les exhibe a diario, sin más, sin ir a la raíz de los hechos, sin saber nada de la historia, únicamente el aquí y el ahora, sin que los asuntos que se ventilan en este momento sean conocidos en su raíz, en su inicio, para poder entenderlos. Total que yo no creo en la pura política de corto plazo. Lo veo en las redes sociales, todos hablando del momento, pero sin darse cuenta, sin tener en cuenta más bien lo que dice la historia al respecto. En fin, no creo en el corto plazo únicamente, sin el añadido de la historia, lógico, como tampoco en el sistema de poder, no creo en él, con sus apoyos, que son los partidos políticos, parte del sistema de poder, comenzando con el PRI, siguiendo con su clon, con su hermano siamés, el PAN, y como chiquillada a estas alturas detrás, el PRD, los amarillos del PRD. Miren, ustedes creen en esa política, la del día, creen en esos partidos. Bueno, yo creo en ustedes, algún día se decidirán, y en paz. Con esa aclaración, ahora me enfoco en el corto plazo y concretamente en uno de los 3 nuevos partidos del espectro político, el Movimiento de Regeneración Nacional. A los otros 2 solo me toca mantenerlos con el dinero de mis impuestos, pero como he de tratar el tema de las izquierdas reales y las izquierdas supuestas, permítanme recordar y de memoria decir la afirmación del maestro Adolfo Sánchez Vázquez, analista y filósofo, que, repito, cito de memoria, dice: existen cuando menos 4 clases de izquierda: la izquierda democrática, burguesa, liberal, consustancial al capitalismo.
la izquierda de la socialdemocracia, que procura cambios dentro del propio sistema capitalista. La izquierda social de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que critican y critican al sistema de poder sin aportar soluciones para revertir una situación tan lesiva para las mayorías. Y finalmente, la izquierda socialista, no el siniestro y fallido socialismo real de la extinta Unión Soviética, por supuesto, sino una izquierda socialista que es así una verdadera izquierda, se propone el cambio de todas las estructuras del sistema de poder imperante y procede en consecuencia. Y al decir lo siguiente, yo pienso en que se puede, se debe hacer este cambio dentro de la ley que nos faculta para ello, el 39 constitucional. No se necesita, es más, ir a las armas es ir a la derrota. Por cuanto al movimiento de renovación nacional Morena, tomo algunos conceptos de Flores Olea, un analista al que respeto de principio a fin. Dice él que no hay duda de que la declaratoria como partido político en favor del movimiento de regeneración nacional Morena resulta de una importancia extraordinaria, no obstante los pros y contras que varios han señalado. La primera objeción que se hizo a la formación de Morena como partido político es que significaba una división debilitadora de la izquierda mexicana. Es que existiendo el PRD, reflexionaron algunos, la formación de otro partido político del mismo signo ideológico no podía sino representar el debilitamiento de esta parte del espectro político mexicano. Su división y por tanto su debilitamiento necesario, sostuvieron algunos, sobre todo cuando la derecha nueva y la vieja se fortalecen no solo a través de sus partidos políticos, PRI y PAN, derecha nueva y derecha vieja, PRI y PAN, sino tal vez sobre todo en el espacio prácticamente sin control que se le ha concedido a los llamados poderes fácticos, que en resumen sintetizan los intereses económicos que encuentran abiertas de par en par las puertas del mercado libre. Vivan las privatizaciones como las que están ya aquí en el sector de los energéticos, agrega Flores Olea. Seguiré con algunos comentarios y con la historia del PRD, la historia de tantas claudicaciones, porque en el fondo privan los intereses de los talamanteros, de los hijos putativos del antiguo Partido Frente Cardenista de Renovación Nacional, que regenteaba como negocio propio y particular Aguilar Talamantes, el que aventaba por delante en sus maniobras con el PRI, sobre todo con el PRI, la conciencia, y a lo pragmático utilitarista lo que viniera, lo aceptaba ese Talamantes, que fue quien de alguna manera instruyó a Jesús Ortega y tantos chuchos más, aunque no se apelliden chuchos, a la concertación, a la cooptación, a la venta de conciencia. Pero antes, la invitación de cada 8 días a todos ustedes,
quieren comunicarse, quieren opinar, qué opinión les merece, en este caso Morena, el flamante partido en el cual, repito, como los demás, yo no creo para el cambio. Para el cambio no creo en los partidos políticos que son parte del sistema de poder. Ruego a la compañera Isabel Macías que proporcione a ustedes los números telefónicos. Sí, y el número telefónico es 55 36 89 89. Bueno, del PRD poco queda de su esencia ideológica, pero no está destruido ni mucho menos. Miren ustedes, desde la hora de su nacimiento, en 1988, siempre ha tenido adversarios, pero al propio tiempo siempre ha estado protegido. En sus primeros tiempos, el PRD cargaba encima la hostilidad de la Secretaría de Gobernación. Recuerden ustedes los tiempos amargos para el PRD de Salinas de Gortari. Bueno, la hostilidad de la Secretaría de Gobernación, pero tenía la protección de los militantes. Ahora es al revés. Valioso lo consideraban las masas, hoy es valioso para gobernación. El PRD de los chuchos sobrevive aplicando las tácticas de su padre putativo, Aguilar Talamantes, el traficante de la concertación y el chantaje en las malas artes de la politiquería nacional. El Partido Amarillo no hubiese resistido la sangría de militantes que viene experimentando desde el 2008, desde antes, cuando una aviesa maniobra en el 2008 del Tribunal Electoral del DF despojó a don Alejandro Encinas de la presidencia del PRD para ponerla en manos del descendiente del viejo organismo de las malas artes politiqueras, el Frente Cardenista de Renovación Nacional. Él puso en manos de este dirigente, que es Jesús Ortega, y así hasta hoy, cuando los amarillos continúan aplicando sus mañas colaboracionistas, la segunda naturaleza de los integrantes de eso que se conoce con el alias de Nueva Izquierda. Hoy, repito, chuchos y padiernas mutuamente se echan en cara que se han vuelto habituales del Palacio de Cobián, la Secretaría de Gobernación, porque hace algún tiempo la cúpula de los amarillos desde su sede efectuaba escala técnica en Gobernación. Hoy día, desde Gobernación, hacen escala técnica en la sede del partido. El desastre se venía gestando desde años antes, pero como partido, el de los chuchos, inició su derrumbe en el 2008. Repito, el Tribunal Electoral incrustó a Chucho Ortega en la cúpula del PRD y se inició un éxodo de militantes que hoy tienen la oportunidad de salir del pantanoso terreno amarillo e ingresar al espacio de Morena. Sin embargo, repito, yo para nada tengo que ver con Morena, con PRD, con PAN, con ninguno de ellos. Repito, creo en ustedes cuando dejen lo que dice el psicoanalista, cuando deserten del rebaño y sean libres, y entonces sí puedan pensar, llevar a cabo un ejercicio de autocrítica y saber que el puro reniego y las megamarchitas no sirven de nada.
¿Recuerdan ustedes en el 2003 quién era titular en la presidencia del Partido Amarillo? Rosario Robles, hoy venturosamente tricolor. Rosario Robles. Y en enero del 2003 dijo: justifico acoger a expriistas porque no basta con la fuerza del PRD. Y la nota del 2003. Al presentar al expriista Elías Dip como candidato del PRD a la gubernatura de San Luis Potosí, Rosario Robles justificó la nominación de tránsfugas del tricolor como candidatos perredistas, al admitir que no basta con la fuerza de su partido para ganar. Y sus palabras: porque no basta con la fuerza del PRD, tenemos que abrir a nuestro partido a esta gran alianza para poder no solo conquistar la gubernatura de San Luis Potosí, no solo la mayoría en la Cámara Federal, sino sobre todo el gobierno de la República en el 2006. Mi partido, afirmó, es el único que verdaderamente puede conducir al cambio. Entenderemos ahora la titularidad de Rosario Robles en Sede Sol si nos vamos a la historia de esta persona, y entonces recordamos lo que ocurrió con Ahumada, el industrial y demás. Todo esto es historia. ¿Puedes leer este? Pero yo lo leo. Sí. Bueno, pues, ¿qué pasará con la onda? ¿Qué es onda corta, onda larga, onda media? ¿Qué clase de onda es esta que tiene dificultades por todas partes? Caramba, cómo echo de menos. Bueno, no tengo por qué ponerme a añorar nuestro domingo 7 y las circunstancias que eran distintas al día de hoy. Cristina López. Un radio no puede estar así, no es posible que no se escuche, es una pena que no se escuche por internet su programa desde el día jueves de la semana pasada. ¿Qué pasa con Radio UNAM? Pues, ¿qué pasará con esto? Bueno, entonces, allá en el 2008, cuando esta maniobra asquerosa que subió Chucho Ortega a la presidencia del partido y demás, ocurrió también que llegó a gobernación Fernando Gómez Montt, y rápidamente, porque eso sí tienen una viveza de reflejos, habla bien, y no me regañes pues, pero reflejos, ¿qué te cuesta? Reflejos extraordinarios. Acosta, que aquel Guadalupe Acosta Naranjo, que era titular del Partido Amarillo, dijo: estoy dispuesto a reunirme con el titular de Gobernación. Leo la nota. El líder nacional del PRD, Guadalupe Acosta, sostuvo comunicación telefónica con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, minutos después de que el presidente Felipe, ese tipo, anunció su nombramiento, el que por cierto dignamente se retiró del puesto tiempo después, Fernando Gómez Montt. El perredista dijo estar dispuesto a reunirse con el nuevo titular de Gobernación y, comillas, no tiene nada de malo, es la normatividad de las relaciones entre un partido como el nuestro
y el responsable de la responsabilidad de la estabilidad política del país. Yo no tengo ninguna decisión de no tener relaciones con la Secretaría de Gobernación. Eso no va a suceder. No vamos a tener al partido aislado. No, dicho así, no tendría reparo alguno en criticar las acciones de esta cúpula amarilla. Pero los resultados, hoy, después del Pacto por México, hoy que se está entregando ya totalmente el energético a compañías, sobre todo de Estados Unidos, estos chuchos están haciendo lo que se llama ¿cómo se llama la palabra? Histrionismo de opositores, pero desde el Pacto por México ellos están con el presidente del país. Entonces, si analizamos la historia, nos damos cuenta de que eso es la esencia del PRD, la derrota del partido y el medro personal de los perredistas. Otra persona que fue cúpula del partido escribe un artículo periodístico que comienza con gerundio, renovando a la izquierda. Vuelvo. No son muy extensos, porque sí. ¿Puedes leer este? No, es uno. Es uno. No entiendo del todo lo que dice este mensaje. El cuadro político de Morena revise su tarea, porque cuando estuvieron en el PRD a López Obrador lo echaron del partido. ¿Alguna otra? ¿Tiene usted otro mensaje? Hay muchos, sí, pero vamos a hablar de Elena Pérez, yo no creo en ningún partido político, sea que el mundo o sistema globalizado manejado principalmente por el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos son marionetas del FMJ, el Monetario Internacional, y tienen que bailar al son que les toquen. Bueno, renovando a la izquierda, Amalia García Medina, qué destrozos cometió, perpetró, digo mejor, en mi estado de Zacatecas. Bueno, pues entre las diversas opiniones que publica en el matutino, tiene esta aseveración: nos erigimos como motores del cambio. La nueva forma de trabajar del PRD, con iniciativa y elaborando propuestas viables desde nuestra visión de izquierda, nos ha redimido, nos ha redituado importantes triunfos electorales. Mientras tanto, en el 2008, perdón, no en el 2008, esto es desde 1997, crece el divisionismo en el PRD. Aunque el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa se reunirá para discutir la repartición de las 18 comisiones de trabajo que encabezará el Partido del Sol Azteca en el órgano legislativo, los asambleístas prevén que no se alcance ningún acuerdo, toda vez que la corriente izquierda democrática insiste en designar las comisiones para corrientes y no de acuerdo a la capacidad y perfil profesional de los legisladores, como se acordó en
Juriquilla, Querétaro. Ustedes saben que andan a la greña siempre, Izquierda Democrática de Dolores Padierna y su marido Bejarano, y los Chuchos, aplanadora de Nueva Izquierda. Y hablando de Nueva Izquierda, hay condiciones, se dijo en el 2003, hay condiciones para que la izquierda llegue a Los Pinos. Oigan quién dijo tal. Jesús Ortega estableció la necesidad de elaborar y proponer a la población un programa de gobierno de centro izquierda. Y el maestro Sánchez Vázquez, que hace rato cité de memoria, decía categóricamente: yo no creo que haya centro izquierda. La socialdemocracia eso intenta, pero allí no hay cambio ninguno. O se es, decía Sánchez Vázquez, a lo reduccionista. Yo lo reduzco nada más para darnos a entender una especie de síntesis. La izquierda está con el explotado, con el obrero, con el trabajador. La derecha está con el explotador. Todo esto pensando en izquierda y derecha en la asamblea de la revolución que vino después de la Revolución Francesa de 1789. La izquierda, la derecha, el pantano, en fin, y sobre todo la fuerza ya de los burgueses y su filosofía liberal. Pero, en fin, dice Jesús Ortega, centro izquierda, decía el maestro Sánchez Vázquez, o se está con este o se está con este otro. ¿Dónde puede haber un centro? Estoy tantito con el obrero y estoy tantito con el amigo Slim, como lo llamaba Salinas. Estoy tantito con Salinas y un poquito también con las mujeres disfrazadas de tehuanas de utilería que trabajan en sus ambos. Así que centro izquierda, yo, mis valedores, tampoco creo en ello. Se es o no se es. Ser o no ser, dijo el hombre grande, aquel que pasó por loco, por, no exactamente loco, por neuras, que se decía antes, para descubrir al asesino de su padre. Hamlet. Bueno, dice Jesús Ortega, un programa de gobierno de centroizquierda, no creo, como le digo, se está con uno, se está con otro. Y dejó en claro que, comillas, la izquierda no va a acceder al poder si se piensa que lo hará a partir de la ruina y el desastre de nuestros contrincantes. Mucho cuidado, no lastimarlos, no arruinarlos. No vamos a llegar al poder si se piensa en que lo haremos a partir de la ruina y el desastre de nuestros contrincantes. Si estudiamos la historia, nos daremos cuenta de cuándo las internacionales socialistas, comunistas, cuando se hizo a un lado, a partir de la Primera Guerra Mundial, el comunista, una vertiente de los comunistas, y apoyó a su gobierno, a su respectivo gobierno. Cada sector comunista dejó de serlo y fue socialdemócrata, cosa que Lenin repudió, porque se está con este o se está con aquel, no con el gobierno, pero se volvieron socialdemócratas y de entonces acá centroizquierda. Miguel Ángel Linares, Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio pasado, fue abogado de aquel cabal peniche, de aquel fraude multimillonario
de Grupo Abre con Diego Fernández. En cuanto a Morena, México nunca jamás saldrá adelante a estar condenado a ser un país tercermundista como siempre lo ha sido. Lo único malo es que se nos pasa la vida aquí, en esta realidad bizarra. Un momento, mucho cuidado con la palabra bizarra, que ya se apoderó de ella el idioma inglés y ya bizarro tiene una connotación falsa, como antes, como la tiene una palabra respetable que se me volvió a mí difícil de aplicar. ¿Cómo se llama la otra? Ahora les voy a decir. Espérenme. Bueno, ahora les digo. El tribunal, y este fue el principio del horror en el Partido Amarillo, el tribunal da el triunfo a Ortega. Esto fue en noviembre del 2008. Se hizo a un lado a don Alejandro Encinas y queremos una izquierda moderna, dijo el nuevo presidente del PRD. Con el fallo solamente, dijo, se hizo justicia. Queremos una izquierda moderna, atenta a los reclamos de la gente. Eso implica mantener el diálogo con la administración que encabeza Felipe Calderón. Ahora recuerdo ese vocablo, sofisticado. Una connotación tenía hace tiempo y ahora sofisticado es completamente distinto. Lo mismo, bizarro. Qué fácilmente nos meten a nosotros en su dinámica los medios de acondicionamiento social. Entonces, en noviembre del 2008, quitaron de la presidencia del partido a Encinas y colocaron a Jesús Ortega. Y apareció este comentario por aquel entonces. PRD, suciedad electoral legalizada. Ayer, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el fallo emitido por la Comisión Nacional de Garantías del PRD en el sentido de anular las elecciones internas que ese instituto político realizó el pasado 16 de marzo. De tal forma, el órgano encargado de impartir justicia electoral convalidó unos comicios marcados por el desaseo y en los que se presentaron, a decir del magistrado presidente Flavio Galván, diversas causales de nulidad para nombrar como ganador al candidato de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, y solicitar a la CNG que entregue a más tardar en 48 horas la constancia que lo acredita como presidente nacional del PRD. Desaseo siempre hubo y mucho, pero este fue el peor de todos. ¿Cómo llegó Amalia García sin estar capacitada legalmente? ¿Cómo llegó a la presidencia del PRD? Bueno, así llegó, peor todavía, Jesús Ortega. Sigo leyendo. La resolución adoptada ayer remite de manera inevitable al fallo del propio TPJF, que emitió tras las elecciones presidenciales de julio del 2006, cuando los magistrados de la Sala Superior se negaron a efectuar un recuento total de los votos, que resultaba deseable, sensato y necesario, y decidieron no dotar de validez jurídica al referido proceso electoral, a pesar de reconocer que estuvo plagado de irregularidades graves. Es
esa es la forma en que subió al poder Felipe Calderón, y que hubo violaciones flagrantes de las leyes electorales en perjuicio de uno de los candidatos por parte de representantes del poder político y empresarial. ¿Qué les parece? Y se decía en noviembre del 2008, después del trafique que trepó al poder en el PRD a Jesús Ortega, se dijo lo siguiente: por lo que hace al PRD, el fallo comentado que anula decisiones tomadas en sus instancias internas le implicará un costo altísimo en materia de credibilidad y autoridad moral. Si para cualquier organización partidista resulta bochornoso que su dirigencia sea nombrada por una instancia del poder público, para un instituto político que se pretende opositor y el principal de izquierda en el país, tal circunstancia es necesariamente devastadora, particularmente en el contexto actual, caracterizado por la sospecha, el deterioro institucional y la pérdida de autoridad moral por parte de instituciones y partidos en general. Pues sí, pero haya sido como haya sido, subió Jesús Ortega a la presidencia del PRD y allí se afianza porque está detrás del poder y detrás de Jesús, del poder de la presidencia del PRD, Zambrano, Jesús Zambrano, y detrás de Zambrano está Ortega, y detrás del Chucho Ortega está Gobernación, y todos ellos contentos. ¿Tienes ahí? No, esto ya está bien. Pues sí, lástima de tantísimo deterioro, porque allá por el 2002, de nueva cuenta, Jesús Ortega afirmaba lo siguiente: somos el corazón de la izquierda. En esta convención hemos hecho mucho más que elegir al candidato que triunfará en la próxima contienda. Nos hemos pronunciado y comprometido con la izquierda con futuro, con una izquierda ganadora que pueda contar con la confianza de la gente para contribuir a resolver sus problemas y conducir al país a la prosperidad con democracia y justicia social. Y allí sigue, si es toda una plana del matutino. Voy a decir nada más el final. Estas son palabras pronunciadas por Chucho Ortega en la clausura de la Convención Nacional de la Unidad Perredista en enero del 2002. Dijo: es verdad, el corazón late al... Hijos, es verdad, el corazón late a la izquierda, y los convencionistas que estamos aquí dispuestos a honrar nuestra historia y dar la batalla con un PRD ganador, dispuestos a comprometernos con un proyecto de cambio que incluya en vez de excluir, eso de incluya en vez de excluir, ahí hay que leer entre líneas, que incluya en lugar de excluir, que proponga y no solo se oponga, en fin, un proyecto que sea capaz de sumar y construir. Por todo ello, compañeros, somos
el corazón de la izquierda. Democracia ya, patria para todos. El primero que aplaudió fue el secretario de Gobernación, y en Los Pinos sonrieron. ¿Ya? Creo que lo puedes leer. Lee esto. Lee esto. Bueno, tenemos aquí un par de opiniones contrastadas, pero ¿por qué no comienza con esta compañera Macías? Daniel Díaz. Sí. Daniel Díaz. Daniel Díaz, ¿para qué opinar si el único sabiondo es el valedor y los demás, según, son puros tarados? Y este otro. Victoria Meléndez, estoy de acuerdo con usted en cuanto a no creer en los partidos políticos. Sé que debemos organizarnos, pero ¿cómo le hacemos? El pueblo está metido en atender sus necesidades. Debemos buscar una forma para hacer pensar y actuar al pueblo, pero ¿cómo? Dice que el pueblo está metido en atender sus necesidades. No, el pueblo está metido en donde lo meten los medios de acondicionamiento social. ¿Qué les pareció el espectáculo de el fútbol? ¿Cómo fue que reaccionaron las masas cuando México, entre comillas, empató y ganó? Y lo echaron fuera, pero creo que se mantuvo en 3 encuentros, empatando y ganando. ¿Cuál fue el resultado en el Ángel de la Independencia? Estamos metidos nada más en buscar una forma para atender sus necesidades. No, la principal necesidad es pensar, y es lo que nos impiden pensar. Por eso nos atosigan con televisión, con radio comercial, y en la radio comercial boleritos ramplones. En la televisión usted no ve, no hay telenovelas ahora, no hay telenovelas en la tele, usted no sabe. Pues no sé, porque yo no veo telenovelas, no sé si haya o no. Bueno, pues claro que las masas sociales están perfectamente condicionados por unos sistemas precisamente de acondicionamiento, que son los voceros oficiosos del poder. Ya vieron ustedes, aquí leímos una lista, cierta o no, de lo que fuera de sus salarios reciben mensualmente algunos periodistas, sobre todo de televisión. Uno de ellos, el que recibe más, casi 900,000 al mes, sí, casi 900,000, o a la semana, creo que es al mes, de nuestros impuestos, y se les da para mantener mansos, manipulados, enajenados, desidiosos a los televidentes. María Eugenia Tapia Díaz, aquí dice ¿cuándo ganó Jesús Zambrano? ¿Quién fue el contrincante? Elena Pérez, creo que el señor Obrador es un buen candidato de izquierda, no creo que le permitan poner en práctica sus ideas. Quienes le deben permitir son los dueños de la casa común, que garantice el 39 constitucional. Esto que dice Elena Pérez
muestra la mentalidad delegadora de nosotros. Si a este lo dejan, hay una cancionzuca de esas ramplonas, creo que se llama Si nos dejan. Eso debería ser el himno nacional mexicano. Vamos, si nos dejan, a hacer el cambio si nos dejan. Vamos a intentar mejorar las condiciones si nos dejan. Eso significa que seguimos siendo adolescentes. Le permitan poner en práctica sus ideas. Es obvio que se refiere usted al sistema de poder. Nosotros somos el poder, pero no queremos reconocerlo. Déjeme ver. Usted dijo Partido Frente Cardenista de Renovación Nacional, de Reconstrucción, perdón. Tiene usted toda la razón. El ferrocarril, llamado despectivamente ferrocarril, Héctor Ariel Castañeda, no es Partido Frente Cardenista de Renovación Nacional, sino de Reconstrucción Nacional. Gracias. Morena en la justipreciación de Flores Olea. Pero para Andrés Manuel López Obrador, el primer animador e impulsor de Morena, la perspectiva es diferente. En primer término, él cuestionaría rotundamente el carácter de izquierda del PRD, que encontraría gran apoyo en el hecho de que ese partido, en su proceder real, controlado por los chuchos, estaría la mayor parte de las veces, en el mejor de los casos, en un centro vergonzante o de plano en el esquema de un capitalismo rampante que no siempre acepta la definición, pero que a los ojos de multitud de mexicanos se sitúa fácilmente del lado de la derecha, sin ofertas efectivas para la sociedad, sino convertido más bien en un testaferro del PRI, y repetimos, de la derecha mexicana. La culminación de esta imagen tal vez se dio con la adhesión plena inicial del PRD al Pacto por México. Para muchos, López Obrador, dice Flores Olea, representa la oportunidad única de las izquierdas para dar un golpe de timón a la política del país que nos permita salir de las políticas destructivas del neoliberalismo y que signifique también replantear una política de verdadera dimensión social y vinculada efectivamente por sus orientaciones a las necesidades del pueblo, sin hablar de lo que podría significar como acercamiento real a América Latina y a las políticas de reivindicación popular que marcan ya a buen número de países de esta zona del mundo, que es también nuestra, pero de la que estamos tan alejados, es cierto. Resultado de esos tejemanejes de izquierda, nueva izquierda, convergentes y petistas en el 2008, cuando llegó al poder del PRD Jesús Ortega, apoyado o más bien impulsado por Gobernación. Convergentes y petistas hacen a un lado al PRD.
con la formación de una coalición total del Partido del Trabajo, el senador por Convergencia, Dante Delgado, que no es para nada una persona limpísima, ya pasó por la cárcel, dejó ver la posibilidad de hacer a un lado al PRD rumbo a los comicios del año próximo. Ambos partidos firmaron un convenio para la creación del polo electoral del Frente Amplio Progresista sin el PRD, con un compromiso de coalición total en los 300 distritos federales para los comicios del siguiente año. Porfirio Muñoz Ledo, no sé a estas alturas si sea del PRI, del PAN, del PRD, de Convergencia o de Morena, quién sabe, el día de hoy, cómo amaneció Porfirio Muñoz Ledo. Dijo que este polo electoral es una decisión histórica que va en el sentido de una lucha emprendida por López Obrador. Mientras tanto, el PRD en el DF se mantendrá en el FAP, Frente Amplio Progresista, dijo la señora Barrales. Finalmente, alistan pejistas salida del PRD también en el 2008. El ambiente de encono en el PRD alcanzó el nivel más alto en los últimos meses como consecuencia del fallo del Tribunal Electoral que otorgó la dirigencia del partido a Jesús Ortega. En el Senado, legisladores cercanos a Andrés Manuel López Obrador amagaron con renunciar a la bancada perredista para formar una nueva fracción en alianza con integrantes del Partido del Trabajo y de Convergencia. Ya ahora tiene otro nombre. Al mismo tiempo, las dirigencias de esos partidos acordaron romper con el Frente Amplio Progresista para integrar una alianza total hacia las elecciones del 2009, pero ya sin el PRD. Bueno, eso era en el 2008 para el 2009, pero esto es en junio del 2014, hace un par de semanas que ocurrió el que van a escuchar. El Partido de la Revolución Democrática busca alianzas en el ámbito local con Acción Nacional, con el Revolucionario Institucional, así dice, para las elecciones intermedias del 2015. Esto lo reconocen líderes del Sol Azteca. En cuanto a la coalición PRD-PRI del año pasado, los perredistas a nivel local postularon candidaturas comunes con los priistas en el año pasado, PRD-PRI. Jesús Manuel Márquez, presidente del Comité Estatal en Chihuahua, dijo: el PAN está muy desgastado, la población no lo quiere y nosotros tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de los chihuahuenses. Entonces, para este líder estatal del PRD, la mejor opción para convertirse en la segunda fuerza política en la entidad es una coalición con el PRI. Nosotros no hemos podido crecer y el PRI nos invita en ir en alianza con ellos. Nosotros creemos que sí nos beneficia. La dirección estatal del PRI justificó su alianza con el PRI. Dijo: es un marco del Pacto por México firmado el 2 de diciembre del 12 por su presidente nacional Jesús Zambrano. Este hecho inédito en la entidad se circunscribe en el marco de los acuerdos del Pacto por México que el presidente del partido ha asignado junto con el PAN y el PRD como una muestra de responsabilidad para, junto con el gobierno federal, dar respuesta urgente a los grandes problemas que aquejan al país. El PRD de Chihuahua postuló candidaturas comunes con el PRD, con el PRI, en el 2013. Finalizamos con: quiere el PRD, con estas alianzas, contribuir en la construcción de los grandes acuerdos
que le permita a los chihuahuenses vivir en paz, con mayor oportunidad de desarrollo y una mejor y más eficaz aplicación de la justicia. Que mis valedores, todo esto es México. Aquellos ya están leídos. Sí. Gracias a Ixtapaluca, gracias a usted que nos ha acercado un poco de efectivo para nuestro centro de acopio del Valedor. Ya les estaré les estaré informando de lo que se haga al respecto. Centro de acopio de El Valedor. Por cuanto a nuestros talleres, déjenme decirlos, tenemos el del sábado de 11 a 13 horas en el Juglar. Es un taller de teoría política donde vemos la historia y en este caso estamos revisando los claroscuros del porfiriato, que fue tan trascendental en la historia de México. Sábados 11-13 horas, taller de teoría política en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe y allí mismo en el Juglar, todos los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de teoría política. Agradezco a quienes... de lectura. Perdón, sí, de lectura. Quienes nos ayudaron en los teléfonos. Sí, en los teléfonos nos apoyaron Jenny Holguín, Daniel Cruz y en la programación, en la grabación del programa Cuitláhuac Acuña. Que también nos ayudó en los teléfonos. Qué bueno, qué hermoso. Agradezco, por supuesto, a la compañera Isabel Macías su trabajo aquí conmigo. Poco a poco se va atreviendo a colaborar más. Ustedes saben que ese es un trayecto que hay que transitar por fuerza, mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo! Sí, gracias a Crescencio Suárez en el control técnico, gracias a Juan Carlos Osornio en continuidad y gracias a quienes nos auxiliaron en los teléfonos y repito una vez más a la compañera Isabel Macías. Vámonos al taller de lectura, estaré, ¿sí? Y ahí los esperamos, maestro. A la 1, allí vamos a estar. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Un poco mala de la garganta. Sí. Así. Así. Bueno, André, Maestros, gracias. mala, a ver si Que no se me mejore. contagio. Gracias. Buen día. Igualmente. Hasta luego, mires. Oye, hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias. Creo que se voy a...